En la vida, a menudo buscamos la perfección sin darnos cuenta de que la belleza verdadera se encuentra en la singularidad y la diversidad que nos rodea. En este cuento, exploraremos una historia que nos enseña a apreciar lo excepcional en lo que a veces percibimos como imperfecciones. Te invitamos a un viaje de descubrimiento y reflexión que seguramente te tocará el corazón. Hace mucho tiempo, en un rincón cercano al vasto desierto, vivía un hombre extremadamente adinerado, un opulento señor rodeado de casas y mansiones. Cada día, se despertaba en su opulenta cama con sábanas de seda, rodeado de lujos y riqueza, pero a pesar de su inmensa fortuna, sentía un profundo vacío en su vida. Su riqueza había llegado a un punto en el que ya no le brindaba la misma satisfacción que en sus días de juventud. Se levantaba por la mañana y se miraba en el espejo preguntándose, ¿es esto todo lo que hay? ¿Es esta la vida que quiero llevar? Fue en uno de esos días de introspección cuando decidió que necesitaba un cambio radical. Anhelaba algo nuevo, algo diferente que lo liberara de la monotonía que lo había invadido. Así que, en un arrebato de determinación, comenzó a buscar un lugar completamente único para construir una nueva casa que le brindara un estilo de vida inexplorado. Su búsqueda lo llevó a viajar por vastas extensiones de tierra, recorriendo campos y contemplando paisajes variados. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, pero no encontraba el lugar que lo hiciera sentir realmente vivo. Hasta que un día, mientras exploraba una región desprovista de árboles y completamente expuesta al sol, encontró un campo que lo dejó sin aliento. Había un silencio y una serenidad en ese lugar que le erizaron la piel. El sol brillaba intensamente, y el paisaje se extendía con un verde pasto y solo dos árboles majestuosos, sobresaliendo en medio de la vastedad del campo. Estos dos árboles eran únicos en todos los aspectos. A pesar de compartir la misma impresionante altura, eran diferentes como el día y la noche. Uno de ellos era un gigante frondoso, con innumerables ramas que parecían tocar el cielo. Su follaje era tan denso que ni un rayo de sol, ni una gota de lluvia, ni una ráfaga de viento lograban atravesarlo. Era un verdadero guardián natural. El otro árbol, aunque igual de alto, tenía un aspecto más esbelto y pocas ramas en comparación con su compañero. A simple vista, podía parecer menos imponente, pero tenía su propia singularidad. Su tronco era elegante y su copa, aunque menos frondosa, no carecía de belleza. El hombre se sintió atraído por esta particularidad. Decidió que este lugar era el escenario perfecto para su nueva morada. Comenzó a trazar los planos y a soñar con la casa que construiría en este idílico rincón. Cada día, paseaba por el campo, observando los dos árboles, visualizando su futuro hogar y cómo encajaría en este entorno único. Un día, mientras caminaba cerca de los dos árboles, los escuchó susurrar sus preocupaciones al viento. Los árboles no entendían lo que planeaba el hombre hasta que lo escucharon decir: ¿Dónde debería construir mi casa? ¿Aquí, al lado de este árbol frondoso o al lado del otro?, preguntó el hombre, mirando hacia los dos árboles. El árbol más delgado, con menos ramas, sintió una profunda tristeza y dejó caer su altura en unos 10 metros. Expresó sus inseguridades con voz temblorosa. Imagino que elegirás el lado de mi amigo, ¿verdad? No tengo ramas para protegerte de la luz del sol, la lluvia o el viento. Siempre me he sentido inútil y feo. El hombre, con empatía en sus ojos, se acercó al árbol y le dijo: Amigo, no entiendes la realidad. No busco sombra, ya tengo suficiente dinero y propiedades. Vine aquí en busca de algo diferente. Mira este hermoso jardín que he creado. No estoy aquí por tu amigo, sino por ti. Tu diseño es perfecto para mí. El hombre explicó que vivía en el árido desierto, donde no podía disfrutar de la belleza de los jardines. Necesitaba un equilibrio perfecto de luz, agua y viento para cultivar sus flores delicadas, y el árbol menos frondoso ofrecía precisamente eso.
permitía la cantidad justa de luz para nutrir las flores sin dañarlas, dejaba pasar la cantidad adecuada de agua para mantenerlas y permitía que el viento soplara suavemente, acariciando las flores sin causarles daño. El árbol, que antes se veía a sí mismo como inferior, se sintió abrumado por esta revelación. Había estado mirándose desde una perspectiva errónea. En realidad, desempeñaba un papel fundamental en la realización del sueño del hombre, un papel que valoraba más de lo que el árbol frondoso podía entender. La construcción de la casa comenzó, y el hombre se aseguró de que el hermoso jardín que había soñado cobrara vida. Cada día, al salir de su hogar, se maravillaba ante la belleza del campo y apreciaba la contribución única de cada árbol en la creación de ese rincón especial. Un día, mientras caminaba por el campo, se dio cuenta de que el árbol menos frondoso parecía triste. Se acercó y le preguntó: «Amigo, ¿qué te sucede?». El árbol, con una sonrisa en sus ramas, le respondió: «Me siento lleno de gratitud por haber sido elegido por ti. Tu visión me ha mostrado la importancia de la singularidad y la diversidad. Juntos, los dos árboles hemos creado un lugar excepcional. Tu búsqueda de belleza y perfección me ha enseñado que lo que consideramos defectos pueden ser virtudes en la búsqueda de la verdadera belleza y significado en la vida». En ese momento, el hombre comprendió que la importancia de la individualidad y la diversidad radica en cómo se combinan para crear algo verdaderamente único y asombroso. El hombre se dio cuenta de que, al abrazar la individualidad de cada árbol y apreciar sus contribuciones únicas, había logrado algo que ni siquiera había imaginado al principio de su viaje. Con el tiempo, la casa del hombre se convirtió en un refugio rodeado de un jardín lleno de flores exquisitas que florecían en armonía con el equilibrio perfecto proporcionado por el árbol menos frondoso. Cada día, al pasear por su jardín, el hombre reflexionaba sobre el mensaje profundo que le habían enseñado los dos árboles y cómo esta lección había transformado su vida. Este relato nos enseña que la búsqueda de la perfección a menudo nos ciega ante la belleza de la diversidad y la singularidad que nos rodea. La historia nos invita a mirar más allá de las apariencias y a valorar la individualidad de las personas y las cosas. A menudo, lo que percibimos como imperfecciones pueden ser las cualidades más valiosas que aportan riqueza y significado a nuestras vidas. La verdadera belleza yace en la apreciación de la diversidad y en la capacidad de ver el valor único que cada uno aporta al mundo. Al abrazar las diferencias y encontrar la armonía en la diversidad, podemos crear algo excepcional y hermoso en nuestras propias vidas. Agradecemos que hayas disfrutado de esta historia y esperamos que haya traído bendición a tu vida. Si te gustó, te invitamos a mostrar tu aprecio dándole un me gusta, compartiendo este video y, por supuesto, suscribiéndote a nuestro canal. Pero lo más importante, nos encantaría escuchar tu opinión en los comentarios. Cuéntanos qué enseñanzas has extraído de este cuento y cómo te ha inspirado. La verdadera magia de la historia radica en cómo resuena en tus propias experiencias y en las lecciones que puedes aplicar en tu vida. Gracias por ser parte de esta comunidad y por compartir esta travesía de descubrimiento y reflexión. Hasta el próximo video.